Amigos, ¿cómo están? En el día de hoy vamos a aprender este efecto de drapeado cruzado que vamos a implementar en dos tipos de prenda. Una blusa y con el mismo patrón un vestido. Se trata de una prenda cruzada, ¿sí? Como siempre este tipo de prenda es irregular y partimos desde un escote en B. En uno de los lados vamos a ver que solapa el otro lado y en este caso justamente la delantera izquierda atrapa la delantera derecha y genera el drapeado con un lazo que cierra justamente el diseño. La prenda tiene la costura en el lateral. No sería necesario que tuviera abertura, ya que al tratarse de una tela de punto y tener un escote importante, es suficiente con colocarse la prenda desde la parte superior como si fuera una camiseta. O sea, no se requiere cierres ni ningún tipo de botones. Las dos prendas tienen el mismo principio, lo único que varía es el largo. Analicemos la prenda. Como les dije antes, tiene un escote profundo, justamente creado por el cruce, ¿sí? Vemos aquí un drapeado. Tenemos dos tipos de drapeado. Este que está aquí, que le da el efecto de caída, ¿sí?, a la delantera. Y tenemos otro drapeado que está aquí, que está generado por el lazo. Además, tiene mangas largas y amplias. Pero analicemos el diseño de la delantera derecha. Si observamos bien la imagen, que es un poco difuminada, pero podemos ver que donde está ahora el puntero, tenemos una costura de unión. Y justo en esa costura es donde está la abertura donde pasa el lazo. Y luego la costura continúa hacia el lateral en la altura de la cadera. El lazo genera estos pliegues interesantes. O sea, aquí en este corte tengo la posibilidad de hacer la transformación tanto para la pinza de busto compensada y luego va a ir al drapeado, así como también darle el espacio para los pliegues. Además, estoy conservando el entalle en el lateral. Pero si vemos de este otro lado, nuestra delantera no tiene recortes, ¿sí? No hay un corte aquí. De todos modos, está transformada la pinza de busto incluida en los pliegues que genera la colocación del lazo en esta abertura que provocamos con la unión del lateral recortado, ¿sí? Tanto la blusa como el vestido podría tener un corte en la cintura en esta sección y de esta manera podríamos aprovechar mejor la tela. Ambas delanteras tienen un concepto de trazado completamente diferente entre sí, en contraste con la parte posterior, que es simple y totalmente simétrica. En cuanto al vestido, podemos desde el interior colocar algún ganchito para evitar que se abra más de lo necesario. Bien, tenemos un modelo muy interesante para desarrollar, así que comencemos la lección. Pero antes, recuerden. Atención amigos, las letras blancas que ven en fondo negro en la base de este video son los subtítulos automáticos de YouTube. Toquen el icono CC en su móvil y podrán desactivarlos. Yo voy a utilizar el modelo del vestido para mostrarles el trazado porque es más largo, pero claramente ustedes pueden hacer la blusa simplemente acortándola al largo deseado, ¿sí? Básicamente es lo mismo. Como siempre, voy a comenzar con mi plantilla básica. O sea, yo tengo que trazar a medida el patrón base de cuerpo y falda, y en este caso falda larga. Voy a hacer la prueba en tela y verificar que el patrón está correcto. Luego voy a trazar la manga a partir de este patrón y entonces sí, tengo los básicos para diseñar el vestido que voy a hacer en esta oportunidad. En este caso, voy a utilizar el delantero desplegado
porque nuestro diseño es irregular, ¿sí? Entonces, obligatoriamente, al pasar de un lateral hacia el otro en el diseño, inevitablemente necesito el patrón desplegado. Ustedes van a hacer una copia del básico, no lo van a utilizar, sino que lo van a copiar en un corte de papel nuevo y sobre esa copia, entonces sí, vamos a dibujar nuestro vestido. Recuerden que el patrón básico tiene que tener los círculos auxiliares dibujados porque me va a determinar la posición y el tamaño de la mama, específicamente cuando tengo escotes pronunciados, como se trata siempre en los vestidos. El radio de mama se calcula tomando la medida del pezón hasta la base de la mama, aquí en el bajo busto, con la ropa interior puesta, ¿sí? Nuestro vestido tiene dos delanteras diferentes, así que vamos a prestar atención en el trazado de cada una y en cada uno de sus detalles. Vamos a comenzar con la delantera derecha, que es la que solapa, ¿sí? Y es la que muestra el mayor drapeado a la vista. Básicamente es un vestido largo, ¿sí? Con escote en V. Observen que tengo un hombro exactamente igual como está la delantera, pero voy a hacer una leve curva con nuestro escote y me voy a trasladar del centro del patrón básico, ¿sí? Me estoy acercando hacia la pinza de entalle opuesta, ¿sí? Aproximadamente. El trazo, que es largo, va a sobresalir del básico 8 centímetros, ¿sí? Y en el lateral voy a restarle 5 centímetros para que la prenda se ajuste a la pierna, así como se ve aquí. Parece como si fuera una falda lápiz. Esto es a gusto, podría ser perfectamente recto. En el resto del trazo voy a conservar la sisa tal cual como está, voy a conservar la pinza de busto y no voy a tomar en cuenta la pinza de entalle. Observen que voy a trazar una serie de líneas auxiliares, así como también una pinza auxiliar. Está colocada aquí en el recorrido del escote y esto es para solventar el posible desboque que se hace en esta zona cuando hay una diferencia notoria entre el busto y el ancho o contorno de pecho. Si la persona tiene busto pequeño, estamos trabajando con una tela de punto, tal vez esta pinza no sea necesaria. Luego voy a trazar una línea auxiliar desde el vértice de la conjunción del hombro con el inicio de la sisa, como está aquí, hasta el vértice de la pinza de busto. Y luego desde allí perpendicular, pasando por el centro de la pinza de entalle del básico, voy a trazar esta línea perpendicular hasta la base. Desde la cintura voy a trazar una línea que parte justamente de la línea que acabo de trazar hacia el lateral, aproximadamente a la altura de la primera cadera. Esta posición es a gusto, puede estar más abajo si lo desean. Esto no cambia en nada el diseño, es el recurso del corte que tiene nuestro aplique lateral, ¿sí? Que luego me va a permitir pasar el lazo. O sea, la posición es a gusto. Este sería el trazo básico. Recuerden que las medidas que les estoy dando son una sugerencia. Cada uno de ustedes lo va a adaptar a sus propias dimensiones, ¿sí? Dependiendo del patrón. Los invito a que visiten mi blog kivitamoyo.blogspot.com y que me sigan en mis redes. Bienvenidos. Una vez que recortamos el patrón se vería de esta forma. Entonces vamos a proceder a la transformación propiamente. Como les dije antes, esta zona del patrón tiene que convertirse en un recorte, o sea, tiene que separarse del resto. Vamos a cortar por la línea auxiliar del hombro hacia el vértice de la pinza de busto y luego el resto de la línea quebrada desde ese punto hasta el lateral. Y voy a separar el patrón de esta manera. Luego voy a cerrar
la pinza de busto de esta forma. Ahora sí he creado una única pieza lista para convertirse en el recorte. Luego voy a proceder a cerrar la pinza de ajuste del escote, como vemos aquí. Vamos a pulir esta pequeña diferencia. Y ahora tenemos que hacer la transformación para el drapeado. Vamos a tomar esta pieza que acabamos de trazar y la vamos a volver a colocar aquí donde originalmente estaba, o sea, donde luego va a estar cosida. De esta forma. Y ahora voy a cortar por esta línea auxiliar manteniendo unida la base. Y voy a separar desde la parte superior hasta lograr conectar con la línea original que partía aquí, en donde originalmente estaba la cintura y la conjunción con la pinza de entalle del básico, o sea, este punto que está aquí. Tienen que volver a conectarse. Observen que obviamente al cambiar los ángulos va a haber una diferencia, pero yo tengo que medir de aquí a aquí y tiene que medir lo mismo en esta posición, ¿sí? Y hacer una línea continuada. Todo este espacio que se generó aquí luego va a convertirse en el drapeado que se crea con el empuje que hace el lazo hacia el lado opuesto. Si pasáramos en limpio el patrón, voy a hacer una transparencia para que se vea mejor, y superponemos el patrón ya trazado, se vería de esta manera. Vamos a suavizar la curva, ¿sí?, de donde está el vértice de la pinza de busto original, y también vamos a suavizar la curva aquí y observen que hemos hecho una continuación. Tenemos que verificar que, recuerden, esta medida luego empata perfectamente aquí. De todos modos, aquí luego va a haber un drapeado, se va a tirar la tela, entonces se puede acomodar tranquilamente. Estamos trabajando con una tela de punto que se adapta fácilmente. Y en la parte inferior también vamos a hacer una línea suavizada donde aquí se hizo el quiebre al hacer la transformación. Obviamente esto se trata de dos patrones, ¿sí? Se cortarán de esta forma. Esta es la delantera central y el recorte que se encarga de mantener el aplomo y mantener, por supuesto, el ajuste en la cintura desde el lateral. Hemos trazado la delantera derecha de nuestro modelo. Pasemos a diseñar la delantera izquierda de nuestro modelo. Prácticamente vamos a usar los mismos principios con algunas variantes, por supuesto. Vamos a colocar el escote, ¿sí?, a partir del hombro, pero lo vamos a llevar hasta la posición de la pinza de entalle opuesta, o sea, la pinza de entalle derecha. Desde allí vamos a trazar una línea perpendicular hasta el bajo, que se va a unir al lateral a 5 centímetros del lateral del patrón base de vestido. Vamos a conservar la pinza de busto, pero no vamos a tomar en cuenta la pinza de entalle. Observen aquí esta pieza, que tiene 8 centímetros de ancho, que es la que luego va a definir nuestro lazo. La coloco aquí como se vería una vez que esté cosida la prenda, pero en este momento la voy a retirar para que podamos ver con mejor claridad esta línea auxiliar que estoy trazando aquí. Desde el vértice de la pinza de busto hacia la cintura, la voy a ubicar a 8 centímetros del final del escote y es el lugar donde luego se va a colocar el lazo. Una vez recortado el patrón, se vería así. Vamos a proceder a hacer la transformación para crear el espacio del drapeado. Lo primero que voy a hacer es tomar esta pieza que corté en otro papel y la voy a espejar de esta forma. Luego voy a cortar por esta línea auxiliar y voy a cerrar la pinza de busto.
Voy a trazar una línea auxiliar que divida a la mitad la pieza que luego representará al lazo y la voy a cortar, separándolas, ubicándola justo al final del escote, como lo vemos en esta posición. Pero voy a hacer un pequeño movimiento para que mantenga la caída del escote como se ve ahí y además que no se separe demasiado para que no haya mucha tela en el lateral cuando se cose, ¿sí? Aquí. De esta manera voy a bajar un poco, ¿sí? Para que se acerque a la otra pieza y esta también, si quiero, la puedo acercar un poco más para que sea mínimo el pliegue. Si ustedes quieren que tenga pliegue aquí, o sea, que cuando vuelca hacia este lado también haya un drapeado de este lado, la dejan como estaba inicialmente, de esa forma. Yo la voy a dejar de esta manera para que los pliegues solamente se hagan en esta zona, ¿sí? Una vez que pasamos el limpio, el patrón se vería así, o sea, como se ve aquí en color amarillo. Pasemos a la parte posterior y realmente es muy simple. Si observamos, aquí tenemos el patrón básico de la plantilla que lo voy a hacer simple, o sea, la mitad, porque obviamente el patrón trasero es simétrico. Es prácticamente el mismo trazo. La única salvedad que tiene es que en la parte inferior, igual que hice con la delantera, le voy a restar 5 centímetros para trazar una línea que va justo hasta la posición de la cadera y luego en el centro voy a restar 1 centímetro. No voy a tomar en cuenta la pinza de entalle y este centímetro que está aquí va incluido en la costura central. Recomiendo que cuando se hagan prendas largas en tela de punto coloquemos una costura en el centro para que cuando la persona se siente no deforme la prenda y quede como una bolsa en la zona de los glúteos. La costura evita que suceda eso, es como que compensa la fibra del tejido. Listo, ya tenemos entonces trazada la parte posterior, como ven es muy simple. Si te gusta la lección, suscríbete al canal, comparte el video y regálame tu lindo like. Para terminar con este trazado, lo único que me falta hacer es nuestra manga. Consideren desde el borde de la manga en la parte superior donde estaría la copa, ¿sí? Una línea recta. Imaginen que tengo una línea recta y ahí es donde va a terminar el borde inferior de la manga. Y desde esa línea recta voy a ajustar en la altura de más o menos el codo, un poco más arriba tal vez, al punto que desde la manga básica me separe 1 centímetro, ¿sí? Más o menos, 1 centímetro, 1,5 centímetros, más o menos para que se genere este efecto así de como una manga trompeta, aunque en realidad no lo es porque debería tener mucho más vuelo. Pero de esta forma ajustamos un poco más en la articulación del codo y da el efecto de más amplitud en la parte inferior. Así es como la interpreto yo del patrón. Si ustedes quieren pueden modificarla, pueden hacerla aún con más vuelo, pueden hacerla tipo farol o una manga clásica común. Eso es a gusto. Les presento los patrones terminados y podemos ver en el centro de la imagen las dos delanteras y a cada lado sus respectivas partes posteriores, además de las dos mangas. No le puse el margen de costura para que podamos ver aquí cómo se va a conjugar el armado de las delanteras. Lo que voy a hacer es unir el lateral, el recorte, a la pieza central de la delantera derecha, cosiendo hasta este punto que está aquí, hasta estas marcas. De esta forma, en donde tengo señalado aquí con el puntero, es la posición real de la cintura.
y luego desde ese punto hacia arriba he marcado aproximadamente 4 centímetros. Esta será la futura abertura, por lo tanto en esta zona no voy a coser. En esa zona donde ahora está unida la pieza es donde va a pasar el lazo. Y luego sí, en el resto de la posición, o sea, no aquí, sino a partir de aquí hacia el lateral, voy a coser y terminar de unir las dos piezas delanteras. Solamente va a quedar abierto en esta zona. Luego voy a tomar la otra delantera y la voy a presentar, ¿sí?, como si fuera a armar la prenda, ¿sí? Por supuesto, ahora está desvirtuada porque ha sido transformada. Para que vuelva a tener la forma real, obviamente hay que colocar el lazo aquí y va a adquirir la forma real, o sea, el hombro va a volver a su lugar y va a bajar esta parte que se va a drapear y va a generar la capacidad de busto. Por detrás, por el interior, va a salir el lazo, va a pasar por este hueco, va a volcar una vez más hacia afuera y se va a conectar en el lateral y luego se va a coser con la parte posterior, ¿sí? La costura aquí en el lateral va a sujetar el lazo. Para una mejor terminación recomiendo que la prenda tenga o una vista importante o que ambas delanteras estén forradas, por lo menos la parte central, ¿sí? Por supuesto, la vista tiene que incluir el lazo, ¿sí? Si yo quiero hacer la blusa, ¿sí?, lo que tengo que hacer es acortar, o sea, vamos a determinar aproximadamente, no sé, 10 centímetros por debajo de la cadera, ¿sí?, si quieren, y allí voy a cortar el patrón, ¿sí?, tanto la parte posterior como la delantera izquierda, pero para la delantera derecha lo que voy a hacer es repetir lo que se ve aquí, o sea, esta bajada. Entonces, en lugar de 10 centímetros nada más, voy a hacer 10 centímetros en el lateral y 18, recuerden que bajé 8, 18 en la parte central. O sea, desde la posición de la cadera voy a bajar 18 centímetros y tendría el desnivel. Por supuesto, puede ser más o menos. Eso es a gusto de cada uno. Como ven, la prenda no era complicada, sí tendríamos que descifrar cómo resolvíamos ese drapeado ahí en el recorte, pero no es algo complejo. Por supuesto, les recomiendo que si va a ser la primera vez que van a hacer la prenda, hagan una pequeña prueba, un ensayo en una tela económica similar, o sea, utilicen jersey para hacer la prueba y de esta manera van a poder verificar, corroborar que los patrones están bien, que el trazado está bien y sobre todo que la idea, el concepto que están buscando es lo que necesitan. Bien amigos, la lección termina aquí, espero que haya sido de su agrado. Les sugiero que dejen sus comentarios, sus opiniones acerca de esta lección o cualquier otro tema en lo que tengan alguna duda o alguna sugerencia para futuros modelos. Antes de despedirme, los invito a que visiten mi blog, kivitamoyo.blogspot.com. No se van a arrepentir, amigos, porque tienen muchísimas lecciones de diseño y en cada una de esas publicaciones hay una interpretación y un desarrollo conceptual del diseño de la prenda presentada. Desde mis redes pueden enviarme mensajes, sobre todo desde Instagram, que en las historias les dejo el enlace de cada una de las publicaciones que voy subiendo. Ahora sí, amigos, me despido y, como siempre les digo, si este video les gustó, se los puedo asegurar, el próximo les va a encantar. Hasta pronto.